Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras sesiones de webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Para nosotros es un gusto contar la noche de hoy con el doctor Alejandro Pinzón Tovar, médico internista endocrinólogo del Hospital Militar de Colombia, docente de Medicina Interna de la Universidad de Colombia, Surcolombiana, perdón, presidente Alto Magdalena, Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y es el director científico de Endocolombia. Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Nick, a todos los que nos acompañan en este esfuerzo que ha hecho la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Quiero confirmar si me escuchan bien. Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a hablar de consulta externa en tiempos de COVID-19, que es como he titulado mi conferencia de la noche de hoy. Vamos a desarrollar una agenda en la cual van a haber 4 ítems que son los que considero dividen esta conferencia. Uno es hablar de la normatividad y las definiciones de acuerdo a los marcos jurídicos y a lo que ha pasado últimamente con esta emergencia sanitaria a nivel país. 2 son los aspectos asociados que considero que deben tenerse en cuenta y que me parecen relevantes. 3, una experiencia local en lo que es la telemedicina, si experiencia se le puede llamar a este mes que llevamos desarrollando esta actividad. Más que una conferencia basada en la evidencia, va a ser una conferencia basada en la experiencia y en nuestra experiencia local. Dentro de los temas no voy a hablar de lo que es la atención domiciliaria, sino básicamente el uso de las tecnologías en comunicación e información para hacer consulta externa. Y finalmente voy a terminar con unos aspectos relevantes en cuanto a las conclusiones. Esta diapositiva básicamente resume lo que es la normatividad de telesalud y telemedicina, pasando desde la ley 1419 del 2010 hasta los procesos de habilitación, la resolución 3100 del 2019 que normatizaba lo que era el uso de la telemedicina y de las tecnologías de información y comunicaciones en salud, y los documentos recientes con la resolución 521 del presente año y el decreto 538 que normatizan lo que es la actividad de telemedicina en esta situación de crisis sanitaria. Aquí ustedes pueden ver los médicos. No, perdón, estos no son los médicos, son los jueces. Los médicos están acá. No, tampoco estos no son los médicos, son los de las notarías que ellos han contado con los elementos de protección de bioseguridad que nosotros los médicos aún estamos reclamando y que a pesar de eso seguimos cumpliendo nuestra labor. Simplemente voy a tratar de darles unas definiciones gruesas para que ustedes estén enterados y contextualizados de algunos de los conceptos que vamos a utilizar. La telesalud es el conjunto de actividades en salud, servicios y métodos que se llevan a cabo a distancia básicamente con la ayuda de las tecnologías en la información y en la comunicación. La telesalud incluye la teleeducación en salud y la telemedicina, es decir, la telemedicina hace parte de lo que es la telesalud en general. Y como definición, la telemedicina pues habla de que es la forma de prestar un servicio de salud a distancia por profesionales de la salud que utilizan las tecnologías en la comunicación y en la información y que permite intercambiar datos, facilita el acceso a servicios de salud en una población que tiene limitantes en su oferta o áreas que se ubican en áreas geográficas distantes o en ambas situaciones. El primer aspecto interesante de todo esto es que hay que mencionar
que la telemedicina requiere habilitación del servicio, y esa habilitación del servicio es tanto para el prestador de referencia, que es la persona o el grupo quien presta el apoyo, el soporte o el concepto, y las entidades remisoras, que son las que solicitan el concepto de los profesionales de salud. En ese sentido, el prestador de referencia solo necesita habilitarse en su sitio y no en cada uno de los sitios donde sí debe habilitarse el prestador remisor, que es el que va a recibir la información. La telemedicina abarca unos métodos de comunicación que pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Lo sincrónico es una comunicación directa y la asincrónica es un concepto que se da, puede ser a otro profesional de la salud para que tome una decisión sin estar el paciente presente en el momento. La telesalud bien apoya también todos estos procesos y tiene unas modalidades. Uno puede hacer telesalud haciendo teleorientación o teleapoyo, y una gran diferencia en cuanto a la telemedicina es que la telesalud en términos generales no requiere un proceso de habilitación como tal. La teleorientación pues habla de el uso de estas tecnologías de la comunicación y de la información para dar una consejería y asesoría a profesionales de la salud en el contexto de los componentes de la salud y enfermedad, y en ese sentido se puede hacer un diagnóstico, un tratamiento, dar recomendaciones de rehabilitación y paliación, y generalmente se debe entregar una copia de esa comunicación al usuario si éste lo solicita de manera expedita. El teleapoyo es un soporte solicitado por un profesional de la salud a través de estas tecnologías, y es el relacionamiento entre profesionales. La responsabilidad en este caso es de la persona que solicita el apoyo, más no quien brinda el concepto para el tratamiento de alguna situación mórbida. La telesalud tiene unas categorías, básicamente la categoría interactiva habla de que es una comunicación en tiempo real, donde se está dando una comunicación entre el personal de salud y el médico y el paciente asistido por otro profesional de salud o por un técnico que trabaja en salud acompañando al paciente. Y la no interactiva es una comunicación donde no se requiere una respuesta inmediata, sino que se puede dar un concepto para tomar una decisión posterior por parte de la persona o del técnico o del profesional de salud que recibe ese concepto no interactivo. La teleexperticia es una relación entre profesionales o técnicos que se puede dar, por ejemplo, en una junta médica, y el telemonitoreo recopila y transmite algunos datos a distancia, como son, por ejemplo, el telemonitoreo que se hace a algunos pacientes de unidad de cuidado intensivo en lugares distantes o en sitios alejados, o para recibir el apoyo de un profesional. Aquí hay un elemento que vale la pena tener en cuenta, y es que la telesalud interactiva en tiempo real y la teleexperticia son las categorías que permiten la prescripción de medicamentos en esa toma de decisiones en la comunicación. He dejado esta diapositiva diciendo lo que compone el consentimiento informado, y digamos que cuando se utilizan tecnologías de comunicación, es responsable la persona que ejerce estas actividades el obtener el consentimiento informado en los casos que aplique por parte del paciente, bien sea para tomar una decisión o incluso para recibir la atención. Es importante comunicar el alcance, los riesgos, los beneficios y las responsabilidades, así como el manejo de la privacidad y la confidencialidad de los datos. Hay que tener también unos protocolos de contacto, las condiciones en las cuales se van a prescribir las tecnologías y los procedimientos,
en situaciones especiales como son las situaciones de emergencia, y hay que también tener unos protocolos en el caso de que se presenten fallas tecnológicas en la comunicación que se dé. Las características de telesalud, pues aplica unas condiciones para los servicios de salud que en términos generales este apoyo debe estar autorizado por el usuario, eh, bien sea en la comunicación interactiva que se hace de manera sincrónica, de forma presencial, de forma de videollamada o de contacto telefónico. Hay que garantizar en todo caso la identificación del usuario y que ojalá el usuario esté, tenga un claro concepto de que ha identificado el personal de salud y se debe garantizar la protección de los datos y la confidencialidad. Dentro de las plataformas que se utilizan, pues hay aplicaciones móviles, se pueden utilizar comunicaciones a través de correos electrónicos, redes sociales si permiten tener una interacción, bien sea por videollamada, por contacto telefónico o para poder enviar documentos escaneados en los casos en los que se requiera. Y obviamente las tecnologías que tienen celulares que permiten hacer videollamadas, además del contacto telefónico, pues estarán brindando un plus adicional a simplemente la comunicación telefónica tradicional. En la resolución 521 del presente año, el Ministerio de Salud, pues, digamos que determinó los procedimientos de atención ambulatoria de la población en aislamiento preventivo en relación a la emergencia sanitaria y se hizo un énfasis en la población adulta mayor que es la de mayor riesgo de tener un desenlace fatal en relación a la infección por COVID-19. Miren el momento en el que fue emanado este documento, alrededor del 28 de marzo del 2020, menos de un mes, y quise colocar este algoritmo porque es interesante valorar en este documento la consideración de personas en zonas rurales, no solamente en zonas urbanas, y hacen una discriminación de a menos de 2 horas de un centro poblado o cabecera municipal. Y eso me parece interesante porque habla de que se pueden implementar dos estrategias. Una, la atención domiciliaria, donde el personal de salud se acerca al domicilio del paciente y en este caso la población de riesgo. Pero lo otro, y es el tema que nos reúne esta noche, es la consulta que puede ser bien sea virtual o telefónica. Y resalto telefónica porque en algunos casos muchos de estos pacientes que viven en zonas rurales no tienen un celular o un teléfono móvil que permita hacer una videollamada. Entonces, la comunicación del ministerio nos abre la puerta de hacer esa consulta telefónica y lo hacía así desde ese momento. La orientación para el manejo en casa se podría dar a través de esta vía, la formulación y el despacho de medicamentos hacia el domicilio, y en este concepto hay una indicación importante que es que cada una de las entidades prestadoras de los servicios de la salud creó unas líneas de atención y unas rutas y protocolos para tratar de facilitar la entrega de medicamentos a algunas de las poblaciones de riesgo o con comorbilidades de riesgo, pero otras permitió que se hiciera una entrega y un despacho de medicamentos de acuerdo a los picos y cédulas establecidos en diferentes regiones. Este caso también de la consulta telefónica o virtual permitía la derivación de atención domiciliaria o dar una consejería hacia la consulta de hospitalización por urgencias en el caso de que fuera requerido. ¿Y por qué insisto tanto en las tecnologías? Porque en Colombia, a pesar de que ha incrementado la penetrancia del uso de Internet en los últimos años, el alcance no es total. Y miren cómo al año actual
ese alcance del uso de Internet llega al 66% de la población. Solamente el 6% tiene un nivel avanzado en el uso de Internet y casi que la mitad de la población limita el uso de esta modalidad a aspectos básicos como el entretenimiento y la comunicación. La mayoría, la mitad, lo utilizan para enviar o recibir mensajes, solamente el 12% para leer libros y es importantísimo establecer que no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir una videollamada porque no tiene sus datos, porque no tiene un dispositivo que permita hacer una videollamada y por eso es importante, sobre todo en aquellas regiones rurales, la posibilidad de tener por lo menos el contacto telefónico. En cuanto a aspectos de consulta externa, nos hablaron también de implementar algunas recomendaciones como el hecho de indagar el ingreso de la IPS al personal sobre la presencia de síntomas respiratorios o hacer algunas preguntas pertinentes sobre el riesgo de contagio por coronavirus, limpiar y desinfectar las superficies de contacto y tener un distanciamiento recomendado de 1.5 metros. Obviamente se debía contar con una área de lavado, no solamente para el lavado de las manos, sino de algunos elementos que se utilizan en la consulta externa. El uso de mascarillas quirúrgicas, y le puse aquí un interrogante porque al inicio la Asociación Colombiana de Infectología no daba una recomendación amplia sobre el uso de las mascarillas quirúrgicas, que cambió un poco después y hoy en día es una recomendación más generalizada. Y obviamente nos recomendaron establecer unas rutas para esos pacientes de riesgo o con sospecha de tener la infección fueran direccionados hacia las rutas adecuadas para su atención. Y esta foto pues no dista mucho de lo que son las condiciones de un consultorio actual en los servicios de consulta externa de las diferentes IPS a nivel del país. Y si vemos, pues apenas estaría cumpliendo el distanciamiento de 1.5 metros y eso con cierta dificultad. Quiero recordar algunos aspectos clínicos que sé que ustedes han repasado muchísimo y muy bien conocen. Saben que entre el 44 y el 99% de estos pacientes tienen fiebres, febrículas, podrían ser un 24%, dolor de cabeza un 14%, mialgias entre el 15 y el 35%. Aquí están las diferentes referencias. Dificultad respiratoria hasta en un 40%, algunos síntomas no respiratorios, como en el caso de los síntomas gastrointestinales, específicamente la diarrea en un 4%, y todos sabemos que hay unas poblaciones de riesgo, poblaciones comórbidas con hipertensión, con diabetes, sobre todo los adultos mayores y aquellos que tienen condiciones de inmunosupresión por enfermedades de base o por tratamientos farmacológicos. Pero enfoquémonos en este aspecto y es la tos. La tos se ha descrito entre el 59 y el 69% de los pacientes. Se ha descrito que inicialmente es una tos seca, pero puede acompañarse de producción de esputo posteriormente hasta en un 24% de los casos. Y la tos es interesante analizarla porque de acuerdo a estas recomendaciones, pues quiero contarles una anécdota. Algún interno que rotó en nuestro servicio en algún momento venía de otra región y me decía que su profesor de medicina interna era tremendamente corchador porque le preguntó cuál era la velocidad en la que salían las gotas de saliva después de que una persona tosía, y pues eso fue una pregunta que no tuvo respuesta en su momento. Pero hoy en día, con esta situación, me doy cuenta que todas los interrogantes, todas las preguntas y todos los cuestionamientos tienen un interés muy importante para la salud y para la medicina interna. Y hoy en día seguramente ese interno recordará esa anécdota y dirá, bueno, esto me ha de servir para algo.
Y yo quiero decirles que la tos, un episodio de tos puede eliminar hasta 3.000 gotas de saliva. La velocidad descrita está entre los 50 y los 80 kilómetros por hora. Hay 200 millones de partículas individuales y esto depende de la gravedad o de la severidad de la enfermedad que tenga la persona. Y estas gotas, a diferencia de las que se presentan en el estornudo, son gotas más grandes que tienden a caer al suelo o a caer a las superficies de acuerdo a la gravedad. El estornudo lo menciono porque es una condición que, aunque tiene unas características diferentes, también podemos estar presente algunas situaciones de pacientes que pueden tener sospecha o infección con algunos estornudos, y ya voy a aclarar un poco más este concepto. Un estornudo produce 40.000 gotas que son menores a las que se producen con la tos y son menores de 100 micras. La velocidad es mucho mayor, miren que entre 200 a 320 kilómetros por hora. Está descrito que ninguna persona puede estornudar sin evitar cerrar los ojos o sin evitar que su cabeza se incline hacia adelante. Estas gotitas, como son más pequeñas, pueden estar suspendidas en el aire y siguen las corrientes de aire y pueden llevar determinados virus a diferentes superficies. Para hacer una revisión un poco más técnica, quiero mostrarles esta referencia, esta tabla donde se habla de pacientes que tienen coronavirus y que se analizó la distancia de dispersión de las gotas por tos. Aquí hay 5 pacientes, 2 pacientes femeninas, 3 hombres, y trató de evaluarse también cuál era el impacto que tenían las cánulas de alto flujo en la dispersión de esas gotas. Y yo quiero que nos centremos en la parte inferior en la desviación estándar y miren que sin usar las cánulas de alto flujo, la distancia media de dispersión era de 2.5 metros, un poco mayor en cuanto a la recomendación de mantener una distancia de 1.5 metros en el consultorio clínico o de 2 metros para evitar el contacto estrecho que se ha definido últimamente. Miren que el alto flujo, la cánula de alto flujo le aporta una distancia adicional de más o menos unos 40 centímetros a la dispersión de esas gotas por tos, pero en estos pacientes que tenían coronavirus, la dispersión alcanzó los 2.5 metros cuando se hizo un análisis de estos 5 pacientes. ¿Cuál es la situación en Colombia? Pues la situación no dista mucho de la conocida en otras latitudes, donde hay una infección que predominantemente afecta las edades medias, pero indiscutiblemente la tasa de mortalidad aumenta en la medida en que aumenta el grupo etario. Pero es importante también reconocer que ya pasamos de una fase de contención a una fase de mitigación, y en este sentido, agrupando estas 4 grandes ciudades de Colombia y el total nacional, yo quiero mostrarles que se ha detectado que el 25% de los casos es importado, hay un 32% de casos que es relacionado, pero miren que hay una proporción para nada despreciable de cerca del 43% de casos que están en estudio, es decir, que no se sabe si es importado o relacionado y que no hay una ruta de contacto específico. Esto quiere decir que seguramente estamos un poco a ciegas, y con la falta de las pruebas, pues necesitaríamos tener un poco más de claridad de en realidad qué es lo que está pasando en nuestro país. Enfoquémonos en lo que es el personal de salud, que es nuestro grupo de trabajo, y miren cómo la curva del compromiso de los trabajadores de salud se ha dado o se ha discriminado en las asociadas a la prestación del servicio. Aquí están los diferentes días asociados a la prestación del servicio, 117 en color azul, y aquí están las gráficas, algunas asociadas a infecciones comunitarias, 12, y algunos casos importados, 29 casos. Pero lo interesante de esto es decirles a ustedes que tenemos un compromiso importante del personal de salud.
en los diferentes departamentos. Miren el compromiso que tiene Risaralda, ciudades como Bogotá, Cali, Santa Marta, Cartagena, el departamento de Antioquia y Huila, con casos significativos. Y en la tabla de la zona izquierda se aprecian cuál es la ocupación de ese personal de salud afectado, y ahí están los médicos, en segundo lugar las auxiliares de enfermería, los enfermeros, hay algunos casos que están en estudio, pero ni siquiera los administrativos se libran, y de ahí para abajo incluso epidemiólogos, conductores de ambulancia, obviamente personal de aseo, estudiantes, etcétera, etcétera. Y si nosotros analizamos el mapa, vemos cómo hay una proporción de departamentos y de ciudades con un compromiso de más de 10 casos, que es importante, y en otra proporción un poco menor, un compromiso de 1 a 10 casos del personal de salud. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos sabemos y ustedes saben claramente que el 60% de la población puede tener infección por coronavirus por el nuevo coronavirus, y que de esas personas el 80% de los que desarrollan la enfermedad pueden tener síntomas leves. 80% con síntomas leves que a veces incluso pasan desapercibidos. Y quiero mostrarles esta tabla que me pareció tremendamente interesante de cómo hay una diseminación de la enfermedad a través de un portador asintomático en un núcleo familiar. Céntrense en ustedes en lo que es el paciente número 1. Esta era una mujer que viajó desde Wuhan a una región distante de China a visitar a unos familiares, Anyang, y se quedó en la casa del paciente 2 y el paciente 3 por 3 días. Ahí hubo un contacto con el paciente 1 de estos dos, y después se reunieron con otros familiares, el 4, el 5 y el 6, para ir a visitar a una persona enferma al hospital. Y miren cómo el periodo de síntomas leves o de la ausencia de síntomas en el paciente 1 fue tan largo que logró casi 16, 14 días, y solamente al final de esta situación fue que presentó una prueba positiva. Aquí hay un punto azul donde se hizo una prueba de PCR negativa, y en el artículo se describen las dificultades en cuanto a falsos negativos, la toma de muestras, la calidad de las pruebas, situaciones que hemos vivido ya en nuestro país. Pero miren cómo incluso estas personas del 2 al 6 que nunca estuvieron en Wuhan y que el único antecedente de contacto de alguien de una región de riesgo fue su contacto con el paciente 1, el 6 empezó a tener un periodo sintomático mucho más corto, y todos resultaron teniendo la enfermedad y siendo positivos para COVID-19. Este periodo de pocos síntomas o este periodo asintomático no excluye la posibilidad de contagio, y el hecho de tener síntomas leves o ausencia de síntomas en una persona contagiada pues va a permitir que se haga un contagio si no hay unas medidas que se deben tomar. En ese sentido, pues el documento soporte publicado hace menos de una semana por el Ministerio de Salud para normatizar la telesalud y la telemedicina para la prestación de servicios de salud en relación a la pandemia, pues da una definición de unos elementos, como por ejemplo el contacto estrecho, y nos hablan que el contacto estrecho es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación, en un área de atención de un caso de COVID confirmado o probable durante un tiempo mayor de 15 minutos, o un contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. Ahora yo quiero que hagamos el análisis de esta definición, y con lo que yo les he dicho, que la dispersión puede llegar hasta 2.5 metros sin ningún elemento como una cánula de alta frecuencia, si el 80% de los pacientes tienen síntomas leves y que tienen un periodo asintomático donde
hace que sean contagiosos a las demás personas, pues tenemos que tener algunos elementos en cuenta. Y yo pensaría que si lo importante es el aislamiento de las mucosas para evitar el contacto del virus y que nos podamos infectar, pues seguramente este va a ser el panorama de los próximos meses en lo que tiene que ver con la consulta externa presencial, utilizando el médico su mascarilla quirúrgica, protegiéndose sus ojos, y los pacientes pues seguramente también que tendrán que tener las medidas de protección adecuadas, porque son muchos elementos los que nos hacen pensar que podemos contagiarnos, y si nos cuidamos estamos cuidando a los demás. Ese mismo documento describe algunas ventajas de la telesalud en modalidad de telemedicina, mejora la calidad de vida de los pacientes. Yo hice solamente un resumen de 2 diapositivas porque el listado es bien grande, mejora la oportunidad y la resolutividad de la atención, facilita la equidad al acceso de los servicios de salud independientemente de la localización geográfica de la población y acerca la posibilidad de un concepto especializado a todos los pacientes, responde a las necesidades inmediatas en salud de la comunidad, es un medio de racionalizar los costos de salud, abarca otros servicios de gestión administrativa como entrega de fórmulas o facturación y descongestiona servicios de urgencia y de salud, todo esto de acuerdo a las recomendaciones que se dan en ese documento soporte. Y esta es una tablita interesante porque uno puede cuestionar qué tan efectivo puede ser la intervención que uno haga incluso con una llamada telefónica. Y aunque no está validada para telesalud, yo quiero comentarles que esto era una población adulta mayor que tenía como comorbilidad diabetes y que se trató de categorizar en 3 grupos donde se medían algunos aspectos, se tenía en cuenta la edad, la presencia de comorbilidades, el reporte del estado de salud del paciente. Todos estos 3 elementos los podemos tener en un buen interrogatorio telefónico y hacia una valoración del estado funcional en 3 aspectos que era bueno, intermedio y malo. Ese reporte de salud que da el paciente cuando usted le pregunta cómo ha estado o cómo se siente, pues era muy consistente con la categoría de cada uno de los grupos y era consistente también con la mortalidad a 5 años. Y miren que aquellos que dieron un autorreporte de salud bueno, tuvieron una mortalidad solamente del 9% a 5 años, y aquellos que reportaron mal su estado de salud o un estado de salud muy malo, 1 de cada 3 se murió a los 5 años. Entonces, hay otros elementos como, por ejemplo, dispositivos de tecnología para el control de los pacientes en diabetes y en otras patologías que nos permiten hacer un análisis y una evaluación a distancia y seguramente nos va a permitir dar un apoyo a los pacientes en una teleconsulta o utilizando las tecnologías de telesalud de manera interactiva. ¿Qué hicimos nosotros como experiencia local? Empezamos temprano, aunque no había una normatividad clara. La recomendación que nos hicieron fue que notificáramos a las entidades de control cuáles eran nuestros planes de acción en cuanto a consulta externa. Nos hicieron una solicitud las EPS sobre cuáles eran nuestros planes y nosotros fuimos más allá de notificarlas solamente a cada una de las EPS, sino que también la notificamos a la Secretaría de Salud Departamental vía correo electrónico, y esas notificaciones se dieron primero a las entidades y después al ente de control el día 27 de marzo del 2020, y dentro de ellas pues notificábamos lo que pensábamos hacer en cuanto a la consulta externa. Obviamente queríamos seguir cumpliendo la notificación de casos de interés en salud pública de acuerdo a los lineamientos de Civigila, y así lo especificamos, y pensamos que nuestro plan de contingencia podía darse hasta
el plazo de la primer cuarentena o hasta la prórroga de la cuarentena obligatoria en curso de acuerdo a la infección por el coronavirus. Y esto es simplemente de manera anecdótica o para socializarles, quisimos dejar claro que el paciente debía ser identificado de una forma clara y consistente. Preguntábamos su nombre, les solicitamos que nos confirmara su número de cédula. Previamente ya había un contacto con la secretaria o con la auxiliar de consulta externa para que lográramos tener algún documento. Y sobre todo el hecho de que el paciente de manera libre, voluntaria y consciente aceptara recibir una atención no presencial. Hicimos un encabezado en la historia clínica que este modelo de atención lo hacíamos de acuerdo a la contingencia por la pandemia y queríamos hacer una teleconsulta para valorar para clínicos formular o reformular de acuerdo al caso. Un elemento también no menos importante es que queríamos hacer un tamizaje y algo de actividad social, haciendo búsqueda de sintomáticos respiratorios para notificarlos a la EPS. Y aunque el paciente, se le hacía la consulta al paciente contacto, podíamos indagar cómo estaba su núcleo familiar, podíamos preguntarle con cuántas personas vivía y si alguno de ellos tenía síntomas respiratorios o un cuadro febril que nos orientara un poco más hacia la posibilidad de tomar una medida adicional en este caso. Y aquí hay otra anécdota. En uno de esos casos recibimos una información después de una teleconsulta cuando hicimos esta indagación. Resulta que uno de los familiares del paciente había llegado de Panamá, no hizo la medida necesaria, se sentía mal, tenía fiebre, tenía síntomas respiratorios. Direccionamos a la Secretaría de Salud y a su EPS y el paciente terminó recibiendo la atención por ser positivo por COVID-19. Entonces, sí es interesante y nos parecía que podíamos hacer algo más. Este es un resumen de la actividad que llevamos en un mes. Digamos que no todas las especialidades están trabajando, pero hicimos unas 200 consultas. De eso, el porcentaje de cumplimiento en videollamadas y en llamadas telefónicas fue del 97%. Y miren que se cumple y es interesante, las personas están pendientes. En algunas llamamos o hicimos el contacto y estaba ocupado la línea telefónica o no pudimos hacer un contacto en el primer intento, pero en el nuevo contacto se logró esa intervención. Definitivamente en un 3% no logramos tener una comunicación y tuvimos un impacto grande en la zona urbana, pero no menos despreciable en la zona rural, alcanzando aproximadamente un 40% de estos pacientes atendidos. Aquí hay algunos aspectos que quiero que tengan en cuenta. Las recomendaciones, cada EPS tiene sus recomendaciones, algunas les dan unos lineamientos en cuanto a que el paciente debe enviar un correo electrónico autorizando la consulta antes del contacto. Hay que tener una adecuada coordinación entre el paciente y la secretaria para que por favor envíe los paraclínicos escaneados. Yo manejo una población subsidiada que son estratos bajos y me he sorprendido porque la mayoría de la gente entiende esas recomendaciones y cumple con enviar sus paraclínicos o por lo menos notifica que no los tiene actualizados. Hay que llenarse un poco de paciencia porque es una modalidad nueva, novedosa para nosotros y para los pacientes y en algunos casos un poco más de paciencia nos ayuda a solventar las dificultades que puedan tenerse. Yo quiero recomendarles que no dejen de lado tener actualizadas sus pólizas de responsabilidad civil y entre más se haga en consulta externa en cuanto a normatividad, notificaciones, es importante porque seguramente después nos van a hacer una mirada retrospectiva de cómo fue esa atención y es mejor no llevarse sorpresas. Y puse al final agradecimientos porque la verdad lo mencioné con algunos colegas, la gente es muy agradecida y hemos recibido tal vez un poco más de agradecimientos por vía
de teleconsulta que por vía presencial, y eso no vale la pena dejarlo pasar por alto. Ya estoy finalizando, hablemos de situaciones de emergencia. Había una normatividad para situaciones de emergencia y creo que el último documento tiene algunos visos de lo que es la normatividad en situaciones de emergencia. Hablaba de situaciones como calamidades, terremotos, desastres, incendios, etcétera, etcétera, donde no se podía prestar la atención en salud en estas regiones afectadas, pero esto es una pandemia. Sin embargo, esa situación de emergencia hablaba de que la baja y la mediana complejidad no requería habilitación ni reporte de novedad, ni sería objeto de verificación hasta que se normalizara la situación, pero sin eximir al prestador de los servicios de salud de cumplir con todos los estándares de calidad. Y esos estándares de calidad, pues ustedes los conocen muy bien: talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos cuando aplique, procesos prioritarios, historias clínicas y registros. Y me parece que ese documento soporte del Ministerio de Salud en cuanto a teleeducación, en cuanto a telemedicina y telesalud, tiene muchos visos de eso, porque creo que hasta antes de este documento del 17 del presente mes, lo que estábamos haciendo era telesalud, pero ese documento ya nos dice que debemos ingresar a la plataforma de REPS y hacer una inscripción con nuestro usuario y contraseña, bien sea para IPS o para personas naturales. Debemos inscribir y solicitar autorización de los servicios y en ese sentido deberíamos enviar la solicitud y guardarla. Y el ente de control tendría que programar una visita, y si esa visita no se daba en 48 horas, pues había una autorización transitoria, que es lo que hemos estado haciendo en Telesalud, y que posteriormente seguramente lo que se van a hacer son las visitas de control cuando la situación se normalice. Finalizando, el documento habla de la atención de pacientes con COVID y telesalud, una guía rápida. Aquí pues ya tendríamos que estar inscritos de acuerdo a la última normatividad. Hay que prepararse para hacer la atención, tener a mano las orientaciones, preparar los equipos, conocer las situaciones de riesgo, conectarse, revisar que todo esté funcionando bien, como lo hicimos ahora para esta videoconferencia, garantizar la identificación del paciente, confirmar dónde está y tener a la mano protocolos por si hay alguna interrupción o algún fallo en la comunicación, y ojalá permitir que el paciente tenga cierta privacidad en lo posible. Al empezar una revisión rápida de los temas de interés y de los síntomas comunes en relación a lo que nos compete o a los casos de COVID-19, tos, fatiga, fiebre, disnea. Si no, pues hacer una indagación acerca de cuál es el tipo de atención que se va a hacer en la historia clínica, consignar básicamente lo que es la enfermedad actual y los antecedentes. Ellos hablan de un examen. Aquí pues en un contacto telefónico uno podría saber si el paciente está hablando con dificultad, pero en un contacto telefónico uno no va a poder valorar el color de la cara o de los labios, y los reportes de los pacientes a veces son así también como los signos vitales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si uno consigna debe tener plena certeza de que están bien interpretados y que están tomados de forma adecuada. Y después de eso vienen las decisiones, se decide si es un caso probable, se dan las recomendaciones y se hace un seguimiento telefónico o la posibilidad de una consulta domiciliaria, hasta aquellos pacientes que tienen la necesidad de hospitalización con comorbilidades relevantes o que su estado clínico amerita que tenga la hospitalización. Aquí están las alertas y las banderas rojas que todos debemos tener en cuenta. Así bien, en telesalud, pues concluyendo, yo pienso que las utilidades adicionales a las que nos han presentado, pues que evidentemente es una herramienta y es una estrategia para utilizar
en desastres, pero no solo en desastres, sino en pandemias. Es lo que estamos haciendo actualmente. La telesalud podría funcionar 24/7 de forma continua en diferente nivel. Pienso que es otra ventaja. Obviamente evita los contagios respiratorios y la infección cruzada entre pacientes y personal de salud. Puede hacer uno un tamizaje individualizado, automatizado y del núcleo familiar. Si tiene una estrategia adecuada para hacerlo, puede aportar información epidemiológica de viaje o de exposición y permite valorar al paciente que está en casa en un confinamiento obligatorio como es el que estamos viviendo actualmente. La evidencia sugiere que la propagación del nuevo coronavirus SARS-2 está ocurriendo a todo nivel y con mayor incidencia entre los trabajadores de salud. El uso de la telesalud y la medicina es una alternativa para poder realizar la atención en telesalud y frenar la propagación de este virus. Y esta estrategia permite además aprovechar la oferta del profesional y el talento humano en salud. Y pienso que en este momento que hay muchos que pueden tener dificultades en su ingreso económico porque cerraron los servicios de consulta externa o porque limitaron sus actividades, puede mantener la economía, por lo menos del gremio de la salud, y evitar un problema social adicional que es tener a las personas enfermas y posiblemente pasando dificultades de hambre o de otro tipo. Quiero terminar con esta frase: no existe nada más valioso en la vida que la salud, y creo que esto nos lo ha demostrado la pandemia. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Alejandro, por compartirnos su experiencia en cuanto al uso de la teleconsulta. Y bueno, como estamos un poco pasados de tiempo, entonces vamos a dar un espacio para un par de preguntas, en la cual de la que nos hacían es cómo hacer para asegurar la toma de signos vitales en estos escenarios. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por su excelente presentación, compartiéndonos lo que ha sido su experiencia. Y bueno, vamos a dejar un espacio para un par de preguntas. Estamos un poco pasados de tiempo, pero siempre dejamos un espacio para preguntas. Entonces, la primera es, ¿cómo hacer para la toma de signos vitales bajo esta nueva modalidad? Sí, Nick, es muy interesante la pregunta, es una muy buena pregunta. Es difícil porque lo que usted consigne en su historia clínica tiene que tener certezas de que es lo real y lo adecuado. Seguramente habrán personas con dispositivos médicos para toma de pulso, para toma de tensión arterial, pero yo pienso que si uno no garantiza la fiabilidad de los datos, es mejor ser cautos en esa prescripción. Cuando usted esté seguro que lo está haciendo bien hecho, cuando esa persona está con un personal de salud entrenado para esa toma de los signos vitales, puede darle un poco más de confianza y más de validez a la toma de los signos vitales. Pero yo creería que si no tiene la certeza, es mejor aclararlo en la nota como que fueron reportados, a pesar de que no es una persona entrenada en la toma de los signos vitales, fueron reportados tales, o cuál es su impresión desde el punto de vista clínico en el contacto telefónico o en la videollamada. Es difícil garantizar la fiabilidad de la toma de signos vitales. Muchas gracias, doctor. Basado en su experiencia, ¿cuál considera que es el tiempo necesario que uno debería gastar en este tipo de consultas? Bueno, Nick, no es fácil, digamos que no, dentro de los documentos no se establece un tiempo para la consulta. Lo que nosotros hemos visto es que toma un poco más de la consulta convencional y presencial de consulta externa. Tratamos de tener todo a la mano, tratamos de tener descargados las imágenes, las fotos o los PDFs de los laboratorios clínicos.
Tratamos de asegurarnos de que el paciente esté disponible para la videollamada y para el contacto telefónico, pero lo que hemos visto es que puede tomar unos 5 minutos o tal vez un poquito más. Hay que tener un poco de paciencia en tener la información precisa. Entonces puede tomar un poco más que lo que toma generalmente la consulta presencial. Perfecto, muchas gracias por esa precisión y yo creo que ¿cuál cree que han sido esos retos o mejor, cuál sería ese mensaje que les daría a esos médicos que están arrancando y a esas médicas que están arrancando con la telemedicina? Ya que usted ya tiene una gran experiencia, ya arrancaron con esto, ¿qué sugerencias le daría? ¿Qué recomendaciones le daría para que fueran lanzándose y arriesgándose en el uso de estas nuevas tecnologías? Bueno, indiscutiblemente en el país ya existían grupos habilitados para telemedicina. Me parece que la experiencia de estos grupos se potencializó mucho en este momento. Existíamos otros grupos que teníamos la inquietud de hacerlo, pero incluso en algunos departamentos no existían ni siquiera los habilitadores de telemedicina en las secretarías de salud y fue un aprendizaje un poco forzoso, pero yo les diría que es una herramienta valiosa que se puede. Estén muy atentos a las comunicaciones en cuanto a la normatividad. Miren que cambió un poco. Al comienzo no había que hacer ninguna notificación y hoy en día se debe hacer la inscripción del servicio como una autorización transitoria en las secretarías de salud. Yo les digo que traten de cumplir con todo, dar un poco más es siempre ir un poco más adelante, tratar de cumplir con la normatividad y empezar a hacer el trabajo porque esto es valioso para nosotros los médicos y los pacientes lo agradecen y las entidades pueden dar facilidades para la dispensación de los medicamentos y para la atención de los pacientes. Entonces, motivarlos indudablemente. Siempre les he dicho a mis residentes que deben dejar un espacio para las consultas externas y creo que es una buena manera de utilizarlo en situaciones como esta. Creo que se va a impulsar muchísimo más el uso de este tipo de atención en salud y bueno, tenemos que estar prestos para brindarlo. Doctor, muchísimas gracias. Y yo creo que la última pregunta, usted mencionaba acerca de la gratitud por parte de los pacientes versus casi que le agradecían más la teleconsulta que a veces estar en la misma presencialidad. ¿Qué sugerencia les daría a esas personas para ir adaptándose a este nuevo enfoque? ¿Cómo lo ha visto y qué recomendaciones les daría a ellos? Y desde la parte como humana, el enfoque a veces que uno lo asume como que voy a tal consulta, el médico me tiene que atender, etcétera, pero ahora es un esfuerzo adicional por parte del equipo médico de adaptarse a estas nuevas tecnologías y de llamar y de buscar a los pacientes. ¿Qué recomendaciones nos daría? Bueno, yo creo que es entendible, la gente está angustiada, está estresada, la gente en confinamiento cambia su percepción y la gente enferma aún más. Yo pienso que cuando tienen el contacto y te dicen te va a llamar tu médico, vas a recibir una atención telefónica o una videollamada para que aclares las inquietudes, es un respiro y me parece que es un punto de salida para los pacientes que lo agradecen de una manera muy bonita y no solamente ellos, sino también la familia. Doctor, me estaba quedando sin medicamentos o ya me acabé, no sé qué hacer en este momento, a quién me debo dirigir, cómo hago con los medicamentos, me los traen, tengo que salir en el pico y cédula.
son angustias, inquietudes que los pacientes los agradecen porque es un momento emocional bastante estresante. Yo creo que todos nos vamos a ir adaptando, tanto los médicos como los pacientes, a este tipo de atención. Y yo creo que en una situación tan estresante como esta, por eso es que lo agradecen tanto, porque están sintiendo que estamos ahí acompañándolos, que estamos pendientes de ellos, y creo que eso es nuestro aporte para evitar un mayor problema social. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, como por esa guía para todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del país. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ve la parte de cómo cobrar? ¿Cómo hacer este tipo de contratación con las EPS, incluso a veces con las mismas IPS? ¿Cómo ve estos modelos de contratación ahora con el uso de telemedicina y teleconsulta? ¿Qué recomendaciones nos daría? Bueno, yo creo que en este momento coyuntural, como se dieron tan rápido las cosas, digamos que lo que uno espera como prestador de servicios de salud es que pues se siga reconociendo la actividad y la labor médica. Uno no espera que estos valores vayan a disminuir, por lo menos deberían mantenerse, es lo que yo pienso. Lo que he percibido también es que ciertas entidades están tomando sus lineamientos, están diciéndole a los médicos, bueno, vamos a pactar una tarifa, pero yo creería que deberíamos tener el apoyo para que el valor de esta consulta sea exactamente igual a la presencial, teniendo en cuenta todas las características que se están dando. Pero yo quiero ir un poco más allá y quiero decirte que posiblemente si la situación es como yo la veo, que en la consulta presencial haya que usar batas, haya que usar gafas, haya que limpiar más, haya que proveerle al paciente tapabocas si llega sin él. Yo pienso que ese tipo de atención va a incrementar los costos. Entonces, esta es una herramienta valiosa que hay que darle su valor y que yo creo que debe darse una remuneración con un valor muy similar a lo que es la consulta presencial, por lo menos en esta situación de emergencia que estamos viviendo. Doctor Pinzón, ha sido pues de gran ayuda esos conocimientos que nos ha compartido y en especial su experiencia, porque a veces nos comparten cierta información, pero a veces la experiencia yo creo que es muy importante tenerla en cuenta y más que nos ha compartido como todo el viaje de parte, digamos, de parte de su centro, en la cual, cómo ha sido ese proceso de adaptación y en la cual nos invita a esforzarnos para tener todo en regla y tener un servicio con excelencia y que obviamente ese tipo de actividades y ese tipo de esfuerzos se ven recompensados con la gratitud de los pacientes, que sienten que están ahí acompañándolos, que no los han olvidado. Y es un gran mensaje también que nos comparte a todos nosotros, doctor Pinzón. Así que nuevamente muchísimas gracias por su generosidad en compartirnos su experiencia y en todos esos tips que nos ha dado para sacar un muy buen servicio dentro de nuestras IPS y asimismo tanto a nivel particular. Así que a nombre de todos, doctor Pinzón, muchísimas gracias por esta excelente presentación y recordarles también a las personas que esta charla va a quedar grabada para que también la puedan ver en diferido. Así que nuevamente, doctor Pinzón, muchas gracias. Ok, Nick, muchísimas gracias a usted, a todos y en especial a la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Muy buena noche para todos. Buenas noches a todos.